Doña Mayra, ¿cómo está usted? Entonces, tenemos a admitir a todos. Está doña Mayra, llegó doña Francisca, viene doña Carolina entrando allí. ¿Quién más falta? ¿Estamos casi todos ya? No, faltan los varones. Entonces tenemos que seguir. Estamos grabando, no tenemos necesidad de grabar de nuevo. Seguimos con la misma grabación anterior. ¿Y quién nos falta? Doña Valesca. Esperemos que llegue. Ahí viene doña Valesca que está a admitir, dice. La admitimos. Carolina Francisca Mayra Valesca. Falta don Matías y don Miguel Ángel. Deben haber ido a desbeber. Ahí viene don Miguel Ángel Quesada. Viene llegando de Papúa Nueva Guinea. En Papúa Nueva Guinea estaba su primo. ¿Cómo estaba el primo de Papúa Nueva Guinea, don Miguel Ángel? Y don Matías, nos queda don Matías solamente. Don Matías. Ahora sí, profe. ¿Ahora está usted aquí ya, don Miguel Ángel? ¿Y Sí que estaba con ese. ¿Y el tercer poseedor dónde está? Ah, ¿El tercer poseedor que es de él? ¿el de Papúa? ¿El de Papúa Nueva Guinea? Profe, y sobre eso estaba leyendo recién que me quedó una duda cuando estábamos hablando de las limitaciones de enajenar. En la cláusula del contrato que yo tengo dice, asimismo el deudor se obliga a no arrendar la propiedad
que por este instrumento adquiere, así como no constituir sobre ella censo de cualquier especie, constituir derechos reales o personales, subdividir sin el previo consentimiento del banco, quien lo prestará por escrito concurriendo en el acto respectivo. ¿Eso es así? ¿Hay que pedirle permiso al banco para arrendar un inmueble que está hipotecado? Claro, ¿O es solamente esta escritura? no, pues si en el fondo eso es genérico. Saque la cuenta que acabamos de decir que la hipoteca se extiende a las rentas de arrendamiento. Si usted no le avisa al banco que usted va a arrendar, el banco no sabe que eso está ocurriendo. Ahora, si el banco lo autoriza, puede negociar incluso con usted, como les decía yo, para que la renta se la paguen directamente a ellos, de manera de que sea un abono directo si el arrendatario es una persona más solvente. Entonces, esas situaciones existen. Ahora, es interesante que usted esa cláusula la vea cuando dice que el incumplimiento de esta o la infracción de estas prohibiciones facultará al banco para hacer efectivo la deuda como si los plazos estuvieran vencidos. Vale decir, supongamos que usted compró la propiedad el año 2018. La compró a 10 años. Su crédito usted lo va a pagar en 10 años. Lleva pagado a esta fecha 2 años. Y usted dice, voy a arrendar la propiedad, pero no pienso avisarle al banco. Voy a desarmar, usted tenía dentro del inmueble 10 cabañas que dedicaba al turismo. Y usted dice, voy a desarmar estas cabañas porque no tienen sentido. Ahora con la pandemia casi me fui a la ruina, así que mejor las desarmo, las guardo, las vendo, qué sé yo, hago lo que quiero. Y usted lo hace. Y de repente del banco pasan a verlo para preguntar cómo está usted como deudor y se encuentran, oiga, ¿y las cabañas? Ah, no, las desarmé, las vendí, etcétera, etcétera. Oiga, pero usted no pidió autorización al banco. Ocurre entonces que esta propiedad que tenía un valor de X más 10 por las cabañas que estaban encima, hoy día vale X menos 10, porque usted le quitó todo lo que era su valor adicional a ese inmueble. Entonces, en esas circunstancias, nosotros observamos que la cláusula que dice que usted no puede hacer eso sin autorización, le puede significar a usted, pero usted dice, pero no importa, pues no ve que ahí en el 2415 me autoriza a mí para que yo pueda vender, para que yo pueda hacer lo que quiera. Sí, estoy de acuerdo, pero resulta que cuando tú puedes hacer lo que quieras, estás corriendo el riesgo que venga el banco y te haga efectiva la obligación completa. Entonces te va a cobrar los 8 años que faltan para pagar y te los va a hacer efectivo ahora. Ese es el riesgo que tú corres. Entonces, las obligaciones que se contraigan convencionalmente suelen ser de repente como sanción mayores que las que podría significar la dificultad que uno le pone al banco por el simple hecho de que vaya a cobrar a Papúa Nueva Guinea. Porque claro, de todas maneras, con esa dificultad sí generas tu problema. Yo estoy usando ejemplos de la vida real que ocurrieron aquí en nuestro país con mucha frecuencia después de los años 89, 90. La crisis bancaria en Chile fue en los años 82. Los bancos se demoraron buen tiempo en recuperarse y por los 90 ya empezaron a recuperarse y empezaron a cobrar los créditos que habían dado con tanta facilidad con la plata dulce que se llamó. Pero en esas circunstancias ocurre que deudores bastante vivos tuvieron estos primos que vivían en Papúa Nueva Guinea o que vivían en New Hampshire en Estados Unidos o que vivían, qué sé yo, en las Islas Seychelles, de manera que todos y cada uno de ellos estaban en situaciones dificultosas de notificación, porque había que notificarlos como terceros poseedores para pedir el desposeimiento del inmueble. Bueno, en esas circunstancias,
esos terceros acreedores sirvieron de la línea, como de la línea Maginot, que era la línea que defendía a los franceses de los ataques de los alemanes para la Primera Guerra Mundial, que la línea Sigfrido fue la otra, que en definitiva, con los adelantos tecnológicos, técnicos de los medios y aparatos de guerra, en definitiva quedaron en nada, ¿cierto? De manera que en esas circunstancias fue el fenómeno de la deuda. Me voy a los derechos de preferencia. Las causas de preferencia son el privilegio y la hipoteca. El derecho de preferencia, junto con el derecho de persecución, otorgan a la hipoteca su extraordinaria eficacia como garantía. La hipoteca pertenece a la tercera clase de créditos. ¿Ustedes se acuerdan de aquello que conocieron en obligaciones que se llamaba el derecho de prenda general de los acreedores? ¿Se acuerdan? La Carolina algo se acuerda, parece. ¿O no se acuerda nada? Derecho de prenda general de los acreedores. ¿La Valesca se acuerda? Tampoco. No. ¿Y la Carolina? ¿La Francisca? ¿Y usted, Miguel Ángel, se acuerda del derecho de prenda general de los acreedores? Era el que los acreedores podían exigir que se vendieran todos los bienes del deudor. Incluso nunca tanto, nunca tanto. Pero por ahí va el cuento. En definitiva, el derecho de prenda general del acreedor, ustedes lo tuvieron a propósito de las obligaciones. Y que el que se obligaba con uno, yo me obligo con usted a pagarle los 500.000 pesos que me prestó. Pero yo respondo de esa obligación que tengo con usted con todos mis bienes presentes y futuros. Ese era el derecho de prenda general. Vale decir, usted tenía derecho a cobrarme en todos los bienes que yo tuviere en el futuro. O que tuviera hoy día, da lo mismo, pero tuviera en el futuro o en el presente. Derecho de prenda general. Pero ese derecho de prenda general era una garantía de tipo personal, no significaba nada, era una expresión para hacer responsable al deudor de todas sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros. Y para eso entonces usted tenía la certeza, don Matías está esperando, nadie dijo que estaba esperando don Matías. Ya, don Matías, entre nomás. Ahí viene entrando. Entró, aquí está. Hola, don Matías, ¿cómo le va? Dijeron que usted andaba desbebiendo. Capaz que sea cierto. Sí, porque toma harta agüita. Entonces, en esas circunstancias, nosotros hablamos de este derecho de preferencia. Todas las obligaciones, hay 5 categorías de créditos, ¿cierto? Y esos créditos se pagan en mérito de esas preferencias. Y la hipoteca es una garantía, es una preferencia especial. Recae solamente sobre la finca hipotecada. De manera que el acreedor no goza de ninguna preferencia cuando persigue otros bienes del deudor. Solamente cuando persigue la propiedad hipotecada tiene la posibilidad de actuar con esa preferencia. La preferencia pasa contra terceros. Tal obligación, ¿cierto? Tal es la obligada consecuencia del carácter real del derecho de hipoteca. ¿A qué se extiende la preferencia? Esta preferencia de cobro, de pago que estamos viendo. La preferencia se hace efectiva en realidad sobre el producto de la realización de la finca. Estamos hablando que se está rematando, ¿cierto? Que se está ejecutando. Se extiende a las indemnizaciones del seguro, puesto que la cantidad asegurada subroga a la finca en caso de siniestro. Estamos pensando que el siniestro puede ser un incendio, una destrucción, como puede también ser un seguro de desgravamen, como el que veíamos hace un rato, el que opera con el pago total de la obligación cuando fallece el deudor. También se extiende la preferencia al valor de la expropiación de la finca hipotecada, a este en que el deudor que tenía el predio expropiado en el embalse Puclaro no le dejó nada a su banco. A las rentas de arrendamiento de la finca,
y en general a todos los bienes a que se extiende la hipoteca. De manera entonces que tenemos estas circunstancias para considerarlas allí. ¿Qué más decimos? Pluralidad de hipotecas. Habíamos ya hablado algo de esto. El dueño de los bienes hipotecados, no obstante cualquier estipulación en contrario, puede constituir nuevas hipotecas. La constitución de nuevas hipotecas es posible porque no lesiona en absoluto los intereses de los acreedores hipotecarios anteriores, porque se pagan en orden a su antigüedad. Y la fecha, ¿cierto?, de la hipoteca será siempre la de la correspondiente inscripción. Las hipotecas de la misma fecha preferirán en el orden de las inscripciones. Y hay una expresión que es bueno que ustedes conozcan, que se llama posposición de la hipoteca. La posposición de la hipoteca es el acto por el cual el acreedor hipotecario consiente en que prefiera a la suya una hipoteca constituida con posterioridad. Nada impide que el acreedor renuncie a la prioridad que la ley le otorga para pagarse de su crédito y acepte voluntariamente desmejorar su situación. Esto ocurre, podemos ponerlo incluso con relación a otro contrato, Miguel Ángel. Usted preguntaba respecto del arriendo. Usted tiene una propiedad de mucho valor y la tiene arrendada. La tiene arrendada, es una propiedad que tiene mucho valor, pero que en época de sequía prácticamente no la puede trabajar, plantar, cosechar, nada. Entonces, usted se la tiene entregada en arriendo a una tercera persona. Y ocurre que aparece otra persona y le dice: don Miguel Ángel, yo quisiera que usted me arrendara a mí la propiedad, porque yo quiero instalar en su propiedad placas solares para generación de energía. Eso que ya se está usando aquí en nuestra región. Yo necesito por lo menos unas 100 hectáreas que usted me arriende por unos 20 años, de manera de que yo pueda instalar allí un parque solar de 100 hectáreas que le voy a vender esta energía a cualquiera de estas distribuidoras que existen aquí en la zona, CGE, Enel, la que aparezca, o al sistema interconectado central. Ya, bueno, le dice usted. Y en el momento en que van a hacer eso, el nuevo arrendatario le dice: oiga, pero mire, aquí aparece que usted tiene un arriendo respecto de esta misma propiedad. ¿Y quién es este señor? Ah, ese es un criancero, un viejo que tenía cabras y que yo le arrendé. Ah, le dice: yo le arriendo sin ningún problema, pero usted a ese ciudadano tiene que decirle cuántas superficies es la que tiene. No, son 5 o 10 hectáreas. Ya, pero vamos a tener que corretearlo. Entonces, tráigalo para acá para que posponga su contrato de arriendo a este que va a celebrar usted conmigo, de manera que mi arriendo sea el primer arriendo que existe sobre su propiedad. Y ese segundo, ese otro señor, va a quedar en calidad de segundo arrendatario. Lo mismo podemos hacer con las hipotecas. De manera que si yo tengo una hipoteca que tiene la posibilidad de generarme mejores utilidades, yo puedo hacerla que tenga preferencia cambiando su grado, que estaba en tercer grado, la podemos pasar a primer grado, siempre y cuando los otros acreedores hipotecarios también lo acepten. Extinción de la hipoteca. La hipoteca se extingue tanto por vía principal como por vía consecuencial. Por vía de consecuencia, se extingue la hipoteca cada vez que se extinga, por los modos generarse de extinguirse las obligaciones, la obligación principal. Eso lo dice el 2434. La hipoteca se extingue junto con la obligación principal. Vamos viendo.
resolución del derecho del constituyente. El artículo 2434, inciso segundo, previene que la hipoteca se extingue por la resolución del derecho del que la constituyó. Aquí estamos hablando de la condición resolutoria. La hipoteca se extingue por la aplicación del principio resoluto iure dantis resolvitur ius accipientis. La hipoteca de una cosa en la que se tiene un derecho eventual, limitado o rescindible, se entiende hecha con las condiciones o limitaciones a que el derecho está sometido. Sujeto a una condición resolutoria, tendrá lugar lo dispuesto en el artículo 1491. En otros términos, se extinguirá la hipoteca siempre que la condición resolutoria conste en el título respectivo, inscrito u otorgado por escritura pública. También la hipoteca puede estar sujeta a modalidades. Puede otorgarse bajo cualquier condición o desde o hasta cierto día. Y por consiguiente se va a extinguir por el evento de la condición resolutoria y por la llegada del día hasta el cual fue constituida. Prórroga del plazo. La prórroga del plazo extingue la hipoteca constituida por terceros. El artículo 1649 establece que esta prórroga no importa novación, pero extingue las hipotecas constituidas sobre otros bienes que los del deudor, salvo que el dueño de los bienes hipotecados acceda expresamente a la ampliación. Se extingue también la hipoteca por confusión. El artículo 2406 establece que la prenda se extingue cuando la propiedad de la cosa empeñada pasa al acreedor a cualquier título. Es manifiesto que la hipoteca se extingue igualmente por la confusión de las calidades de dueño de la finca y de acreedor hipotecario, porque tenemos claro que no se concibe una hipoteca sobre un bien propio. Sin embargo, aún en nuestro sistema se da el caso curioso de que una persona sea acreedor hipotecario de su propia finca. El 1610, número 2, establece que se opera una subrogación legal en favor del que, habiendo comprado un inmueble, es obligado a pagar a los acreedores a quienes el inmueble está hipotecado. Por obra de la subrogación, el subrogado adquirirá el derecho de hipoteca sobre la finca. Y se pondrá ello de manifiesto cuando otros acreedores hipotecarios persigan el inmueble con el objeto de facilitar y asegurar al adquirente el reembolso de lo pagado. También se extingue la hipoteca por la expropiación por causa de utilidad pública. Vino el fisco, expropió la propiedad, pagó el precio, se recibió el precio, se acabó la hipoteca, se extingue la hipoteca. El expropiado, el fisco, adquiere el inmueble libre de gravámenes y el acreedor hipotecario hará valer su derecho sobre el precio de la expropiación. La indemnización subroga al bien expropiado, dice la ley orgánica del procedimiento de expropiaciones, para todos los efectos legales. Entonces, también se acaba la hipoteca por la cancelación del acreedor. Se extingue también la hipoteca por la renuncia del acreedor. La renuncia debe constar por escritura pública y anotarse al margen de la inscripción hipotecaria. La hipoteca se extingue, dice el 1434, inciso tercero, por la cancelación que el acreedor otorgare por escritura pública de que se tome nota o se tome razón al margen de la inscripción respectiva. Y tenemos también un elemento y una forma de extinguir que ustedes tienen que escuchar ahora con calma y atención y después estudiarlo también con atención. Vamos a hablar de la purga de la hipoteca. El artículo 24-28 establece que el acreedor carece del derecho de persecución contra el tercero que haya adquirido la finca hipotecada en pública subasta
ordenada por el juez. Cesa el derecho de persecución, se extingue la hipoteca queda purgada cuando la finca se vende en las condiciones que señala el artículo 2428. ¿Cuáles son esas condiciones? Que la venta se haga en pública subasta ordenada por el juez, que se cite personalmente a los acreedores hipotecarios, que la subasta se verifique transcurrido el término de emplazamiento. Primer requisito, pública subasta. La venta de la finca debe verificarse en pública subasta judicial, pública subasta ordenada por el juez. Insisto sobre este punto porque en la actualidad es posible encontrar y ver, sobre todo en los avisos de remates, que aparece pública subasta, pero que no se tratan de subastas llevadas a cabo en juicio. Nosotros estamos hablando que debe tratarse de una venta forzada como consecuencia del litigio. No quedan purgadas las hipotecas si la venta es voluntaria, aunque se verifique ante el juez en pública subasta. Segundo requisito, citación personal de los acreedores hipotecarios. Para la purga de las hipotecas es menester, que se cite a los acreedores hipotecarios. ¿Para qué? La citación tiene por objeto que los acreedores adopten las medidas que juzguen adecuadas para que la finca se realice en el mejor precio posible y el producto alcance a satisfacerles sus créditos. Se hará entonces con citación personal de los acreedores. Tercer requisito para la purga de la hipoteca: transcurso del término de emplazamiento. La notificación de los acreedores hipotecarios debe hacerse en el término de emplazamiento. ¿Qué significa ello? La notificación debe lógicamente hacerse antes del remate y con una anticipación adecuada para que cumpla su objetivo. La subasta debe efectuarse una vez transcurrido el término de emplazamiento. En otras palabras, un plazo igual al de emplazamiento debe transcurrir entre la citación y la subasta. Y aquí se habla de que ese término de emplazamiento es el del juicio ordinario. ¿Qué pasa efectuado ese remate? El precio de la subasta debe consignarse a la orden del juez por cuya circunstancia se efectuó. Con los fondos consignados, los acreedores hipotecarios serán cubiertos sobre el precio del remate en el orden que les corresponda. ¿Qué consecuencias hay si no se citan oportunamente a los acreedores? La única consecuencia que se sigue de la omisión es que subsisten las hipotecas de los acreedores no citados y su derecho, por lo tanto, de perseguir la finca en poder del tercer adquirente. Eso es lo que decimos entonces también con respecto a la extinción de la hipoteca. Dicho lo cual, se nos acabó el contrato hipotecario. Me queda el compromiso de enviarles ese contrato de mutuo hipotecario que yo les digo que es bien útil. Por ahora, nos dedicamos entonces a estudiar los contratos reales. ¿Se acuerdan de esa clasificación? Un poco, profesor, porque no me acuerdo del todo. Ya. ¿Qué es lo que decía esa clasificación de los contratos? Decía que habían contratos solemnes, reales y consensuales. ¿Dónde se decía eso? Se decía en el libro cuarto. En el libro cuarto, por allí en el 1437 ya se nos hablaba del contrato, luego se nos decía cuáles eran los unilaterales y los bilaterales, los gratuitos y los onerosos, y luego hablábamos del contrato oneroso que podía ser conmutativo o aleatorio,
Luego dijimos que había contratos principales y accesorios. Y llegamos al artículo 1443. ¿Qué dice este 1443? El contrato es real cuando para que sea perfecto es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere. Es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil, y es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento. Eso dice el 1443. Y en esas circunstancias nosotros clasificamos esos contratos de esa forma. Ahora bien, vamos derechamente a los contratos reales. El préstamo es un contrato en que una de las partes entrega una cosa a la otra, confiriéndole el derecho de servirse de ella con cargo de restitución. Pero son diversas las maneras que se puede uno servir de una cosa. Unas veces el uso destruye la cosa, otras veces no altera su sustancia. Si quien recibe el préstamo adquiere solo el derecho de servirse de la cosa, de modo que no altere su sustancia y debe restituir la misma cosa que recibió, ese contrato es un préstamo de uso o comodato. El prestamista conserva el dominio de la cosa y el prestatario es deudor de una especie o cuerpo cierto. Al contrario, si el que recibe el préstamo puede hacer de la cosa un uso que no es susceptible de renovarse, que la destruye, y no debe restituir la cosa misma, sino otra semejante, el contrato es de mutuo o préstamo de consumo. Comodato, préstamo de uso. Mutuo, préstamo de consumo. Entonces, el préstamo reviste dos formas: el préstamo de uso o comodato, que impone la obligación de restituir la cosa misma, y el préstamo de consumo o mutuo, que obliga a devolver cosas análogas a las recibidas. Definición del comodato. Tenemos 10 minutos para hablar del comodato, que ya se nos va a acabar ya. 2174. Define el comodato o préstamo de uso. ¿Qué dice de él? Dice: el comodato o préstamo de uso es un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o raíz para que haga uso de ella con cargo de restituir la misma especie o después de terminado el uso. Las partes que intervienen se denominan comodante y comodatario. Comodante el que presta, comodatario el que recibe. La definición legal del comodato señala cuáles son sus características más salientes. Es un contrato real, es un contrato gratuito, es un contrato unilateral. El comodato es un título de mera tenencia. El comodato, decimos, es un contrato real porque se perfecciona con la entrega de la cosa prestada. Este carácter del contrato resulta en la concepción clásica de los contratos reales de la naturaleza misma de las cosas. Engendra una obligación de restituir y no se puede estar obligado a la restitución, sino de lo que se ha recibido previamente. El artículo 2174 dispone expresamente: este contrato no se perfecciona sino por la tradición de la cosa. Decimos a su vez que es un contrato gratuito. Solamente se grava el comodante en favor del comodatario. La gratuidad es de la esencia del comodato. Si se estipula que el comodatario suministrará al comodante una contraprestación en recompensa, la convención degenerará en un contrato diverso. El comodato es un contrato unilateral, genera obligaciones para una de las partes contratantes. El comodatario, que es el que se obliga a restituir la cosa prestada. El comodante no contrae ninguna obligación.
Atención, la entrega de la cosa que hace el comodante no es una obligación, sino que es un requisito del contrato. Antes de la entrega no hay contrato. Una vez que se efectúa, el comodatario se encuentra obligado a restituir. El comodato es un título de mera tenencia. El comodato es un título de mera tenencia y el comodatario es un mero tenedor. El comodante conserva el dominio de la cosa y todos sus derechos en ella, compatibles con la facultad de gozarla el comodatario. El comodante no solo conserva sus derechos en la cosa, conserva asimismo la posesión. ¿Qué cosas pueden ser objeto de préstamo de uso? Las cosas que pueden darse en comodato deben ser, por regla general, no fungibles, puesto que el comodatario debe restituir la misma cosa que recibió. Se concibe, sin embargo, que la cosa dada en comodato sea consumible, como excepción. La cosa prestada puede ser mueble o raíz. ¿Qué más decimos nosotros? ¿Puede haber comodato de cosa ajena? La cosa puede ser ajena. El contrato ciertamente no es oponible al dueño y éste podrá reclamar la cosa. El artículo 2188 previene: si la cosa no perteneciere al comodante y el dueño la reclamare antes de terminar el comodato, no tendrá el comodatario acción de perjuicios contra el comodante, salvo que éste haya sabido que la cosa era ajena y se lo haya advertido al comodatario. Prueba del comodato. El comodato constituye una calificada excepción a las reglas generales que presiden la prueba testimonial. ¿Se acuerdan ustedes que en la prueba de las obligaciones dijimos que había contratos, los de más de 2 UTM, que tenían que constar por escrito y que no se podían probar por testigos? Todos los demás lo admitían. Aquí tenemos la regla que el contrato de comodato podrá probarse por testigos, cualquiera que sea el valor de la cosa prestada. ¿Qué efectos genera el comodato? Se verá en nuestra siguiente etapa de Zoom, porque se nos acabó este Zoom también. Le quedan 3 minutos apenas. Entonces, nos vamos y volvemos en 5 minutitos. Gusto de verla. Ya, profe. Ya, profe. Ya, profe. Pausar la grabación